Hola, muy buenas noches, feliz domingo. ¿Cómo estás? ¿Terminando bien la jornada de descanso? Unos días, los que pasaron y los que vendrán, de vital importancia para la escena política y económica nacional. Días pesados, diríamos. Todo empezó con, digamos, lo más importante que tal vez no ocupe el primer plano es básicamente la visita de la delegación del Fondo Monetario Internacional a la República, al país. Van a decidir si nos conceden el desembolso de casi 5.500 millones de dólares previstos para el corto plazo. Eso es central, no solo por la plata, sino por la confianza. Vos me podrás decir, si estás avisado, que a Macri y al gobierno nacional le queda la puerta de Trump. Es cierto, pero que el fondo te banque en esta emergencia, donde la situación económica argentina tambalea, no hace falta que te lo cuente, es muy importante ese dato. En lo local hubo un hecho sorprendente anoche, que se repercutió hoy. Natalia de la Sota se sacó una foto con Alberto Fernández. Es una anécdota y probablemente en una primera lectura sí. Después, quiere decir todo eso, abre la interna del peronismo cordobés entre el schiarettismo y el delasotismo. Porque hoy Natalia de la Sota y Carlos Caserio son el delasotismo. Y entonces están alineados con Alberto Fernández. El otro referente importante es Martín Gil, pero Martín Gil ya es un hombre y es un dirigente que desde hace años se venía moviendo con el kirchnerismo. Pero ahora vemos dos delasotistas importantes jugando en el esquema de los Fernández. Esto tiene que ver con la interna entre Schiaretti y los delasotistas y probablemente sí, ya veremos cómo sigue este negocio. En el fútbol, bueno, perdió Instituto, hay elecciones en Instituto, están contando voto a voto. Perdió Belgrano, Talleres le ganó a River y Boquita creo que estaba ganando 1-0 hasta hace unos minutos. Ya después te vamos a confirmar cómo sigue el partido. Voy a pasarte a nombrar a mis invitados. Tengo una mesa de lujo esta noche, en serio, es para hablar de política y de la vida. El primer invitado es un hombre muy conocido por todos, fue candidato a gobernador, ahora es primer candidato a diputado nacional por Juntos por el Cambio, Mario Negri. Dueños de la historia y de la verdad, recularon cuando amenazaron a la diputada González, no nos acompañaron a repudiar lo que le hicieron, recularon cuando golpearon al diputado Del Caño. ¿Se acuerdan cuando lo reprimieron a Del Caño? ¿A dónde estaban cuando lo agredieron a Del Caño? Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco. Bien, la justicia está en el centro de todas las miradas, más allá de la elección, por toda la judicialización de la política o la politización de la justicia. De eso seguramente vamos a hablar, de la importancia que tiene la justicia en el combate contra el narcotráfico. Algunos de esos temas los vamos a tocar con el fiscal federal de Córdoba, a quien le agradecemos también la visita, Maximiliano Airabedián. Estamos hablando de delitos, que quede claro, que podemos comprender por qué llegan a pasar. Sin embargo, es necesario que sean perseguidos
y reprimidos, porque se hace a la convivencia civilizada de una sociedad y a que haya reglas claras para determinar a quiénes y en qué casos se le va a aplicar un castigo. Fue unos meses a Caseros, hizo estrato roja, se hizo el torbellino que hoy suena en la radio. La ceniza no caía desde su cigarro y estaba en sus ojos desarmado. Periodista Raza, jefe de noticias de Radio Mitre, un hombre con larga trayectoria, compañero de ruta durante varios años, el negro Edgardo Moreno. Porque evidentemente ha habido un quiebre en un método de toma de decisión. Yo creo que esto es lo que le está afectando a Macri y no sé si lo ha superado del todo todavía. Él estaba acostumbrado a una forma de tomar decisiones en términos políticos. Esa forma de tomar decisiones eran las encuestas que le llegaban y el diseño de campaña que le elaboraba su mesa chica, Marcos Peña y el ecuatoriano Jaime Durán Barba. Las encuestas arrancaron. Eso es lo que se ha quebrado. Claro, se quebró eso. Se ha quebrado, que es como para perder la brújula desde el punto de vista de su diseño de campaña. Siempre es consultada por distintos medios de comunicación, sobre todo ahora con esta crisis y con esta explosión que tuvo el dólar en las últimas semanas. La economista Gisela Verité. Sí, viste que el sector automotriz venía teniendo una baja de un 54% interanual y bueno, de algún modo se busca apuntalar este sector tan alicaído y también apuntalar el consumo, que tiene que ver con la compra de vehículos puntualmente. Pero vos fíjate que esta medida sigue siendo una medida que es tomada a último momento y sin planificarla. ¿Por qué te digo esto? Porque en realidad se amplía a todo tipo de vehículos, no solamente los vehículos nacionales, sino también los vehículos importados. Hoy te busqué en la rima que duerme con todas las palabras. Si algo callé. Bueno, me cambiaron una foto, no hay problema, pero era bonita también. Bueno, muchas gracias a los cuatro, bienvenidos, ha sido un placer tenerlo. Y este programa tiene una costumbre, acá, a diferencia de los programas en los que se come, que se brinda al final, nosotros brindamos al principio, por las dudas, después hay algún desconocimiento o alguna cosa. Así que, señores, salud. Yo brindo por la vida y por la democracia, ustedes por lo que quieran. Les recomiendo que beban, porque si no es mala suerte. Muchísimas gracias. Los vinos son de la señora Olga Ributot, que tiene una gentileza de mandarlos. Los fiambres, que son es una tabla que es una exquisitez. Moreno la está juzgando. ¿Cotizas esa tabla? Muy bien. ¿Se podría poner en esa junta, en la picada de la voz del interior, esta tabla o no? Es difícil la parada. Pero es yo creo difícil que la parada, pero creo que pasa eliminatorias. pasa eliminatoria. Es de Gabriel Reusa, de Gulú, a quien le agradecemos. Y los muebles son de Bonadeco, de los amigos de Bonadeco, que nos facilitan, por supuesto, el mobiliario para este programa. Bueno, ¿está contento, Negri? Ganaron en... ¿Por Belgrano? No, por Belgrano no. Digo, triunfos del radicalismo en Belleville. En Belleville muy amplio. O sea, Briner ganó con más del 70% de los votos. Más del 70%, hablé con él recién. Río tercero ajustado, como fue hace 4 años, pero creo que ya estaba en el final, por arriba de 300 votos. Marco Ferrer, que es un hombre joven que... Era secretario de gobierno de la municipalidad, sí, de Río Tercero. O sea, bueno, empiezan la campaña y... a ver, hay dos niveles. En Córdoba están bien, pero en el país corren mal. Y están 15 puntos abajo. Sí, yo creo que primero, para hablar de campaña, esto es una opinión muy personal, no compromete a nadie. Lo primero que hay que sacar es la incertidumbre económica. Y para sacar la incertidumbre económica, que no es sencilla, que es recurrente, después de las elecciones, entre ese viernes y ese lunes que cambió todo, se sumó la incertidumbre política. Así que yo creo que sacar la incertidumbre política los primeros días es lo principal por el país.
Y para el caso de que las cartas vinieron dadas así, donde el presidente es el candidato a presidente, lo ha dicho, he estado en reuniones, además lo ha dicho públicamente, su primera responsabilidad es presidente, porque además si no hay un grado de tranquilidad económica mediana, de una estabilidad dentro de la precariedad, la campaña es muy difícil por delante. Estamos en una campaña que parece muy corta, son 60 días, 68, 70, y es una eternidad en la Argentina también. Entonces me pareció muy bien, yo desde el primer día lo dije, saludé que aunque pensemos dos países totalmente distintos, en cualquier democracia seria, los problemas los paga la gente. Entonces la Argentina tiene una costumbre invertebrada en eso, y después de ese lunes, que yo no estuve de acuerdo con la forma en que salió el presidente, tampoco estuve de acuerdo con unas declaraciones de Alberto en el primer tiempo, Alberto Fernández, que decía no me hablan. Bueno, creo que el saldo de esas comunicaciones telefónicas, fíjate que es una cosa tan sencilla, no acostumbrada en la vida democrática de la Argentina, le puso un marco, no ha resuelto los problemas. Y además de eso, las medidas que se han tomado son eminentemente de emergencia, porque si vos tenías, bueno, aquí hay un especialista, un dólar, un viernes a 47 pesos, un riesgo país que estaba en 800, y el lunes por la incertidumbre política se te va a 1800 el riesgo país, y el 25% de devaluación fue más arriba, después, bueno, obviamente que trae tironeos, pero si no hubiese tomado ninguna medida en la emergencia, estarían diciendo, con razón, que el gobierno está paralizado y no toma ninguna medida para la emergencia. Entonces no estamos hablando de un plan de gobierno, sino de medidas estrictamente de coyuntura para la emergencia que seguramente no terminan de alcanzar con las demandas que hay. El castigo fue la gente... Voto bronca, fuerte. ¿Un voto económico, un voto bronca? Bueno, la economía siempre es muy predominante. Por supuesto, después con el diario El Lunes más fácil. Yo lo dejo para después que pasen las elecciones, para no cambiar las prioridades. Pero creo que también había una estrategia de hiperpolarización en una Argentina donde desde el 2015, acá hay un analista político, bueno, de sentido común, el peronismo estuvo dividido también siempre. Recuerden ustedes que Massa sacó 20 puntos en el 2015, en el 2017 fue también con su lista, y digamos la tercera opción se fue cayendo, la que intentó construir el gobernador Schiaretti con varios, terminó en un 8%. Entonces, aún en Buenos Aires no había ni tercer candidato a gobernador. Sumémosle esto, no le quita importancia a lo que pasó. Creo que algunos les quisieron tirar la oreja y tiraron una, sino dos, y después creo que los encuestadores, la ciencia esa se va a modificar, porque sorprendió a todos a propio y extraño, y creo que la sociedad se cobró una cuenta vieja con los encuestadores que lo molestan durante tanto tiempo por teléfono y no le dijeron la verdad. El voto ese oculto no era un voto oculto enojado con el gobierno, sino era un voto oculto para votar en las pasos a Fernández. Edgardo, hablábamos recién de los errores graves de las encuestas. ¿Es posible que para un gobierno revertir esta situación de 15 puntos abajo? Bueno, el tiempo que falta para la elección de octubre es corto si se ve el cronograma electoral. En la Argentina, es cierto lo que dice Mario recién, es imprevisible lo que puede pasar en un lapso aún así de breve. Si uno se guiara solamente por la distancia, la fórmula de Alberto Fernández y Cristina ha tomado una brecha respecto a la de Macri, que reúne las condiciones de un balotaje teórico. Es decir, pasaría, si fuese un balotaje, pasaría el examen, cómodamente. Pero, bueno, en el medio existe la posibilidad de reacción política. A mí me parece que uno de los datos relevantes de las últimas horas ha sido esta movilización que se ha visto, que ha sido masiva, y que más allá, digamos, de la cuestión numérica o de la presencia de la gente en la calle y de la forma de convocatoria que ha sido autoconvocada, digamos, casi espontánea, indica la posibilidad de una reversión de alguna posición por parte del gobierno
a partir de que su base electoral percibe que probablemente el voto castigo ha ido demasiado lejos y eso pueda retrotraerse hasta algún punto. También es cierto, lo que comentaba Negri recién, que hubo dos hechos que fueron favorables al kirchnerismo o al peronismo unificado por Cristina. No solamente el resultado de la elección, sino el efecto posterior, donde con habilidad la oposición vinculó. El resultado electoral efectivamente fue causa de la crisis del otro día, del día siguiente. Pero la reacción inadecuada del gobierno permitió que la oposición vincule los efectos de la devaluación a una cuestión vinculada a la administración de gobierno. Eso le da una ventaja adicional, no solo el resultado electoral, sino también la devaluación. Así que me parece que es una cuestión que va a seguir en tensión hasta el momento de la elección de octubre. Y como tenemos este sistema tan sui generis de cálculo para el balotaje, donde con una caída de 3 puntos de uno y una suba de 3 puntos del otro ya estaríamos en un escenario absolutamente distinto, yo no me arriesgaría a hacer ningún pronóstico, mucho menos basado en encuestas. Me parece que el fracaso de las encuestas ha sido ostensible. Creo que era previsible para quienes conocen o conocemos un poco más el alto grado de debilidad metodológica que tienen muchas de las encuestadoras, esto de no recurrir... Y después ese sistema casi perverso que se utilizó de canasta de encuestas, claro, todas con distintos métodos, es decir, vos no podés mezclar pela con melones. Claro, una cosa es tener un monitor donde vos ves, digamos, las mediciones de los diferentes analistas, y otra cosa es pretender sacar de ahí un algoritmo sí, claro. o un cálculo estadístico. Me parece que eso es inadecuado. ¿Sirven los pasos? ¿Hay que replantearse los pasos? Bueno, a mi gusto fue una metodología que no me gustó nunca, de resolución de los partidos políticos de su oferta electoral. No lo digo de ahora, donde esto efectivamente, el sistema político chocó de frente, digamos, con ese problema, sino que lo digo desde el momento en el cual se diseñaron esto, que fue, digamos, una ingeniería electoral diseñada en su momento por Néstor Kirchner, digamos, para evitar una dispersión, una diáspora de la oferta electoral del peronismo. A mí me parece que es inadecuado, me parece que en ánimo de democratizar la forma en la cual los partidos dirimen su oferta electoral, se llegó a una delegación, digamos, en el Estado, con voto obligatorio, sin prever las circunstancias de que los propios partidos políticos después desconozcan eso y tengan un consenso inédito para hacer las pasos sin elegir sus candidatos en las pasos. Además fue una travesura de Néstor Kirchner eso también, ¿no? Para evitar que quien perdía en la interna se le presentara por afuera del peronismo. Sí, coincidió que había una crisis de los partidos que aún no se ha resuelto, estaban muy estallados y obviamente en el peronismo se notaba con más fuerza. Yo, a diferencia de Edgardo, digo, para los que hemos sido minoría dentro de los partidos, para mí, yo fui el primero que estrené en el radicalismo en las PASO, me fue muy bien. ¿Por qué? Porque contra los aparatos comunes es muy difícil. Claro. Entonces, el Estado te garantizaba una regla mínima. Cuando vos competís, estoy diciendo, yo me acuerdo que yo la primera vez que fui candidato a las PASO, 5 listas compitieron conmigo. Ahora, si hubiera ido adentro del partido, me sacaban hasta los tobillos. Y ninguno sacó minoría, pero porque votó la gente de afuera. Ahora, creo que hay que reformularlo. Yo estoy muy metido en eso, he planteado. Por supuesto, se necesita un consenso, hay que una mayoría, se trata no del atropello. Y se fue desfigurando porque si un partido político tiene un solo candidato, vos deberías buscar el método de proclamarlo directamente a ese candidato. Y donde hay competencia, que le garantice con los padrones, donde solamente participan los independientes, padrones que todos los días tenemos que revisar entre todos, no es culpa de uno o de otro, porque la Argentina está muy atrasado. Yo creo que lo ideal es ir a la boleta única. Boleta única... En Santa Fe tiene 3 partes, ¿no es cierto? En Córdoba, como nació, era de una manera, al poco tiempo ya le pusieron una cruz que ya no es más boleta única. Le pones la cruz en la cara del gobernador y te lleva la boleta completa. Fíjense ustedes que por primera vez en la elección de Córdoba de gobernador
hubo tanta cantidad de votos nulos por diferencia, Sí, porque claro, la gente no sabe por el cómo. problema. Con una sola cruz se lleva todo y después votaba otro abajo. Y ahora termino con esto. En estas PASO, ¿ustedes vieron cuánto hay en Córdoba en voto blanco y voto nulo? 180.000, 190.000, más de cada uno. Le quiero volver sobre el dólar y preguntarte... Dejando dormir tranquilo. A la gente, ¿se puede quedar más o menos tranquilo? ¿Cuál es la reacción que se presume en las próximas semanas? No. ¿Pasó el vendaval o todavía estamos en problemas serios? Yo creo que viendo, digamos, las últimas declaraciones del nuevo ministro de Economía, claramente el gobierno está decidido a mantener la estabilidad del dólar, ¿no? Seguramente Mario, que creo que estuvo en reuniones, nos puede contar que estuvo con el presidente, cómo le fue. Pero en definitiva, por lo que se ve, se va a hacer todo lo posible por mantener el esfuerzo de esta estabilidad, porque cada vez que el dólar pega estas estampidas, se rompe todo el sistema de precios. Es así como, por ejemplo, tenemos una dispersión en donde un mismo producto de supermercado lo podemos encontrar hasta con un 65% de diferencia. En lugares distintos. En lugares diferentes, pero pasa lo mismo con los electrodomésticos, los autos. Es decir, cuando el dólar sube de esta manera, el sistema de precios queda totalmente roto y los proveedores no saben a qué precio vender, los compradores no saben si tampoco se vende, se paraliza el sistema productivo. ¿Qué opinión tenés vos sobre la explosión del dólar el 12 de agosto? Bueno, mucho tiene que ver con el tema de qué va a pasar, con la incertidumbre. Creo que mucho tiene que ver también con el tema de las PASO, ¿no? Porque en realidad nos encontramos con una situación donde elegimos un precandidato, pero que todavía no es el candidato electo. Esto claramente genera muchísima incertidumbre porque a su vez también todavía no hemos escuchado planes completos, programas económicos completos, ni de un lado ni del otro, para saber, digamos, qué es lo que vamos a votar. Y esta incertidumbre se manifiesta en el público inversor puntualmente, también en el sistema económico financiero, en el sistema económico real. Y toda esta situación es la que se manifestó, bueno, al día siguiente en la economía financiera, que son los llamados mercados, ¿no? Creo que, bueno, que todo esto tiene que ver con qué modelo económico vamos a seguir. Claramente el modelo económico actual es un modelo económico que para algunos es muy bueno, pero está visto que para otros es muy malo. Y acá viene la cuestión de la gente claramente votó con el bolsillo y yo no tengo la menor duda que va a volver a votar con el bolsillo también por cómo está hoy planteada la economía real, ¿no? Mucho se debate también si a veces la gente vota con el bolsillo o con otra cuestión. Particularmente mi opinión es que cuando la economía llega a ciertos niveles de recesión, inevitablemente la gente cuando no tiene trabajo, cuando no tiene un salario con caída de poder adquisitivo y de consumo, termina votando con el bolsillo. Maxi, la justicia quedó afuera de la campaña electoral. Siempre suelen recibir algunos cuestionamientos severos. ¿Te sorprendió digamos, antes de la explosión del 12 de agosto, del tsunami que lo definió Mario muy bien ese domingo a la noche? Que se haya hablado poco, la justicia había cuenta de los cuestionamientos que hay al Poder Judicial de la Nación. Sí, me sorprendió que se hablara poco en cuanto a propuestas de campaña, porque hay muchos temas de la justicia que merecen ser reformados en lo que hace el diseño de la justicia. Bueno, porque pasó de refilón lo del intelectual K, lo del escritor, lo de Mempo Giardinelli, que pidió que se suprimiera la justicia, digamos. Sí, fue una cosa que se después perdió. Alberto Fernández se abrió de esas declaraciones, se quiso despegar, porque realmente fueron muy preocupantes. Cuando uno creía que ya hay un consenso importante acerca de la división de poderes, la necesidad de avanzar y de asegurar la independencia de la justicia, que siempre está en jaque, de repente vengan propuestas que quieren terminar con esa división y que quieren una justicia que responda en definitiva al gobierno de turno, y evidentemente que eran declaraciones que tenían que alarmar. El candidato de la oposición se distanció de esas declaraciones, que no fueron únicamente de Giardinelli, ¿no? En el mismo espacio político hubo otros referentes. Digo, Giardinelli fue el primero, digamos. Sí. Y Zaffaroni es peor, tal vez, ¿no? Y Sí. Zaffaroni fue... Lo que no me sorprendió es Romero. que el tema económico desplazara el tema justicia, porque es totalmente lógico y entendible. Está bien.
Está bien. Vamos a seguir hablando del tema y seguramente vamos a seguir hablando de cómo se combate el narcotráfico, que es uno de los temas centrales de hoy en el país y que preocupan no solo a los gobiernos, a las familias preocupan. Pero nos vamos a la primera pausa, queda habilitada la tabla y ya volvemos. Enseguidita, no nos dejen. Dinosaurio Bursátil les ofrece una solución muy conveniente para sus ahorros. Compra y venta de dólares, euros y otras monedas extranjeras a precio mayorista. Consulte cotización en www.dinosauriobursátil.com.ar, al teléfono 03 51 481 10 50 o en el local de Dinosaurio Mall Rodríguez del Busto. Dinosaurio Bursátil, agencia de cambio autorizada por el Banco Central de la República Argentina. La vida es más feliz debajo de la tapa naranja. Dulce de leche Manfrey, el más premiado de la historia. Manfrey, solo con la mejor leche. La Municipalidad de Córdoba informa que se están realizando tareas de recuperación del Parque Sarmiento, como la colocación de nuevas veredas, luminarias LED, bancos y mobiliario urbano. Si vas a hacer deportes, presta atención a los espacios cercados para evitar accidentes. Lo estamos poniendo en valor para vos. Bonadeco, tu casa con estilo. Cada detalle cuenta para crear tu espacio soñado. Bonadeco Muebles, Bonadeco Decoración. Siempre con el asesoramiento de profesionales del diseño. Te esperamos de 9 a 21 horas en Hiperconstrucción, Paseo Lugones. ¿Sabes cómo elegir el mejor flan? Tiene el color caramelo más tentador, la textura más deliciosa y todo el sabor de Manfrey. Flan Manfrey, el más rico y nutritivo, sin huevo y apto para celíacos. El postre ideal. Agregale dulce de leche Manfrey y hacelo irresistible. Manfrey, solo con la mejor leche. La más alta tecnología en salud a disposición de nuestros afiliados. Resonador, rayos, ecógrafo. Turnos al 423-6418. AGEC, Gestión Pablo Chacón. Seguimiento de gestión y política. Pero bueno. Bien, seguimos con el programa, seguimos analizando las elecciones. Mira, ¿imaginabas un acto como el que se realizó el sábado en Capital Federal? Está bien que en el Pago Chico, un lugar cálido para Macri, ¿no? Un lugar donde Macri se siente arropado. No, pero lo que te voy a decir es por favor, es una opinión tomada así, no tengo... Primero quiero aclarar, eso no significa necesariamente una relación votos, no es eso. Primero, para que nadie piense que ahí se decide una elección. Segundo lugar, con la misma franqueza digo, el gobierno no solo no lo organizó, porque yo he estado en reuniones donde nadie, yo soy presidente de un interbloque, si hay algo moviéndose, te dice, mirá, decide por favor que inviten, que manden,
tengo 110 abajo mío, así que nada, hubo una cosa, una movida, eso le da, en todo caso, autenticidad, no lo mido en universo. En tercer lugar, creo, sí, que tiene una relación con un sector de la población muy grande que también se sorprendió por ese resultado. Digamos, porque la Argentina está... Cuando a mí me hablan de grieta, si la grieta es en términos de lo que yo interpreto, no es de agravio, de comunes. Si la Argentina lo que pasa es que está muy marcada en términos de idea para saber. ¿Por qué? Y lo digo no peyorativamente, porque con los errores y los aciertos de este gobierno, también de Macri ya se sabe, vos podés estar de acuerdo o no, se sabe qué piensa. En el mundo saben, después pueden no gustarlo o no. Pero el peronismo se reformateó entero al volver a juntarse, cosa que te parecía inimaginable, porque vos no pensabas que Sergio iba a estar ahí sumado o algo. Se reformateó para una elección y hay incertidumbre, yo las tengo hoy también, eso no es peyorativo, sobre qué se piensa de determinadas cosas, porque en un clima de tanta incertidumbre económico, si yo hacen un reportaje largo así, ¿a quién puede ser presidente? A lo último dice, voy a reestructurar la deuda. Reestructurar la deuda quiere decir que la otra vez sacamos el 70%. Quiere decir que en los mercados voy a producir, en un país tan vulnerable como nosotros, un efecto muy grande. Alberto Fernández venía de una fuerte oposición a Cristina y primero de una gran participación. Entonces, es cierto que en la Argentina ninguno en términos políticos resistimos a un archivo. Yo, algunos menos, más chiquitos, otros más grandes, pero en términos de giros, de cambio dentro de la crisis. Entonces, no se esperaba esa situación y creo que el gobierno tiene el derecho, tiene la legitimidad de pensar que puede dar vuelta. Además, no se elige solo una fórmula. Nosotros estamos hablando de una república, en cualquier parte del mundo, se van los gobiernos, cambian. Y no vuela por el aire el país, salvo una crisis determinada. Esta sería la primera etapa donde el peronismo, no estando en el gobierno, ¿no es cierto?, se produce un efecto así. Yo creo que es una cosa muy vieja, más larga, porque en la transición de la democracia hubo una mirada del peronismo, de un sector como Cafiero, mucha gente, que subió a un balcón un día y gracias también a eso que se juntó, tenemos democracia. No era de uno solo, porque era un partido muy débil. Y desconocer al peronismo en la Argentina es un acto de suicidio político. Después yo puedo coincidir o no, pero la incidencia que tiene. Entonces, pero en la economía en el país, yo soy muy crítico del voluntarismo que tenemos. Nosotros vivimos mucho en la nostalgia. El mundo está dado vuelta pata para arriba. Inclusive en estos últimos 4 años apareció Trump. China no era un emergente, era un emergente hace 15 años. Hoy a China ya no lo para nadie. Entonces hay guerra comercial, hay un mundo que pelea por la tecnología. ¿Qué peronismo está viendo el mundo? ¿Cuál es el que se ve? Ahora vamos a ver en estos días si podemos tener definición. Ojalá podamos coincidir en lo macro. Es necesario, porque los gobiernos cambian cada 4 o 8 años y son reelegidos. Pero la Argentina tiene que tener un lugar, un rumbo. ¿Dónde se ubica en el mundo el país? ¿Dónde juegan las grandes ligas? Nosotros somos un granito de arena y los chinos no se levantan a la mañana ni los japoneses y dicen, che, vean el programa de Boco esta noche a ver qué hacemos mañana nosotros. Van hacia adelante y los mercados van y la tecnología va. Entonces yo lo escuchaba a Fernando Enrique Cardoso el otro día y con esto no los canso, en menos de 1 segundo, 2 segundos. Estuve en una cena y después el otro día lo escuché en el Malma. Contaba cosas de su experiencia, tiene 88 años. Él dice, ahora estuve en California, hay un grupo de intelectuales y científicos, ¿qué están estudiando? Dice, ¿cuál es el problema del mundo? El trabajo, el empleo, en muchas formas. Dice, un robot. Uno están diseñando a ver si se le puede cobrar un impuesto a los robots. Ahora, le cobro el impuesto al robot, ¿cómo lo cobro? Y la seguridad social, ¿quién se la cubre a esa persona que no va a ir más a trabajar? 2, la gente va a ir todo a su lugar de trabajo o trabaja en su casa.
¿Cómo es la relación de dependencia? Hay un mundo que en 5 o 7 años, entonces, ¿qué es lo que yo no veo? Todavía no he visto. Hay personas, sí, pero estoy hablando globalmente. Hace falta saber cómo vemos desde el peronismo, cómo se ve desde el peronismo, cómo emerge frente al mundo. Que no estemos en el canal Volver, porque el mundo nos va a pasar por encima. Eduardo, con respecto a eso, vos sabés que tomo lo que vos decís porque en definitiva creo que grieta, en realidad hace 200 años que tenemos grieta, digamos, desde Moreno Saavedra, pasando por Roca Pellegrini, incluso dentro de los mismos partidos políticos también, ¿no? No es lo mismo el radicalismo de Alfonsín que por ahí el radicalismo, digamos, donde estás vos, Mario, o a lo mejor como piensas. No, Mario es un alfonsinista histórico. No, pero todo tiene su tiempo. Sí, y todos tienen su razonamiento. No es lo mismo, por ejemplo, el peronismo de Néstor Kirchner o el peronismo de Menem. Entonces, en definitiva, la grieta esta, digamos, siempre se ha manifestado. En los otros países se ha resuelto, Estados Unidos con una guerra civil, Chile con más mano dura. Nosotros al día de hoy no le hemos podido resolver. Y sí es cierto que esta agenda de desarrollo, viene un gobierno y trae un plan económico de una manera, viene otro gobierno, trae otro plan económico de otra manera. Pero no hay una agenda de desarrollo consensuada en la cual, digamos, en esta cuarta revolución industrial, hacia dónde vamos. Yo estuve hace unos meses becada en la Universidad de la NASA, en Singularity University. Estuve ahí donde en realidad uno veía una cantidad monstruosa de inversión en I+D que venía tanto del sector público como del sector privado, ¿no? Y todo esto se transformaba en nuevos desarrollos discutiendo cuál era el futuro del trabajo. Y esto en realidad hace repensar mucho cuál va a ser la agenda de desarrollo que tenemos en Argentina en general, de cara de uno y de otro, ¿no? Entonces yo creo que sea el presidente que venga, tiene que urgentemente pensar en cómo vamos a desarrollar sectores económicos claves que nos generen este valor agregado para poder competir con China, que es un monstruo que ya está viendo si lidera la revolución industrial con Estados Unidos. Déjame decirte que España lo resolvió con un pacto. Digamos, hay distintos cambios con la Moncloa. España dio un paso hacia adelante que también es muy importante para superar todas las diferencias internas. Negro, es políticamente importante que el fondo nos respalde, ¿no? Sí, claro, porque es imprescindible más que importante. Sí, es imprescindible que el fondo respalde. Yo, la verdad, no soy economista y no haría, digamos, ninguna presunción sobre los números pequeños. Pero no hablo del número, hablo desde la política, abordarlo el tema. Después pero digo, por ahí, digamos, no tengo la percepción de que el último paquete de medidas que sacó el gobierno sea un desvío tan significativo sobre el programa de metas fiscales como para que eso genere una revisión drástica de las negociaciones con el fondo. Pero, sin lugar a dudas, hemos visto caer gobiernos en los momentos en los cuales el fondo se tira a la retranca y niega un desembolso, y eso genera, digamos, la perspectiva de una crisis de deuda, y eso se transmite al esquema institucional. Ojalá que eso no ocurra. Me parece que no va a ocurrir en la Argentina de nuevo. Por fortuna, me parece que alguna maduración política uno debería esperar, digamos, de los referentes o de la élite dirigencial. Pero permíteme hacer una acotación a algo que decía Mario. Yo creo que cuando él hacía una puntualización sobre el rol del peronismo, me parece que el resultado de las PASO ha demostrado que el peronismo ha tenido la plasticidad como para transformarse en la única ventanilla de cobro del voto castigo, o yo le digo más bien del voto fatiga, pues que no solo es bronca, sino cierto cansancio por lo prolongado de la crisis, lo prolongado de la crisis económica. Hay un cansancio en vastos sectores de la población. Y tuvo la habilidad de realizar una ingeniería política como para tener el monopolio del voto útil. Ese voto útil fue solamente a esa ventanilla, y esa es la que ha establecido el resultado de las PASO. Mario hacía referencia a que la movilización en apoyo al gobierno ha sido espontánea, y yo creo que sí, que que es más autoconvocada que orgánica. Pero yo no sé si eso es un mérito del gobierno a esta altura. No, yo no digo que sea un mérito. No, yo creo que es un defecto del gobierno que siga teniendo y confiando en la espontaneidad de los ciudadanos que se sienten afligidos y preocupados por las incertidumbres que genera esta transición política, cuando tendría que haber tenido un nivel de compromiso mucho más fuerte en la organización territorial, en la búsqueda del voto,
exposición de sus propuestas y en la fiscalización incluso del momento de la elección. Creo que hay una autocrítica de este gobierno. Sobre eso hay un paquete. ¿Cómo? Sobre eso hay un paquete, ¿no? Perdón. ¿Sí? A ver. No, pero no quiero monopolizar. Sí, pienso como vos, yo estoy muy de acuerdo. Yo creo que hay nuevas formas de comunicación, de ordenamiento. Yo también me he alfabetizado, pero también Cardoso dijo una cosa, dice, yo fui intelectual, yo era un intelectual que fue a la política. Los intelectuales escribimos de todo de los otros. Lo que aprendí en la política es que no todo es razón, también hay emocionalidad y eso es cercanía, es decir, con la gente, escuchar, ¿no? Ver, y eso me parece que acá faltó mucho. Maxi, Sí. otro de los temas pendientes que tiene la Argentina, o candente, es cómo pelearle al narcotráfico. ¿La justicia tiene los elementos para eso? Bueno, si hablamos de... Porque yo noto que hay problemas con la gendarmería, problemas de jurisdicción entre la provincia y el fuero federal. Digo, y el narcotráfico avanza. Schiaretti dice que el narco en los barrios ocupa el lugar del Estado y le soluciona los problemas a la gente que el Estado no puede solucionar. Bueno, sabemos que el narcotráfico es un fenómeno muy complejo que involucra aspectos muy distintos que exceden mucho lo que es el ámbito de la justicia. Estamos hablando de un problema sanitario, educativo, de valores económicos. Es decir, que la parte policial o judicial de la lucha contra el narcotráfico es un segmento importante, pero dentro de un universo mucho más vasto. Por otra parte, el narcotráfico es un problema global y en Sudamérica puntualmente tiene características muy particulares que lo hacen muy parecido a este problema en los distintos países de la región. Dentro de esta complejidad y que no existe una sociedad con consumo cero de drogas, porque eso también no existe ni el consumo cero ni el narcotráfico cero en el mundo desde hace miles de años. Lo que le toca a la justicia tiene distintas problemáticas de acuerdo a los lugares. Por ejemplo, una es la problemática en el conurbano y las grandes ciudades argentinas como Rosario, Córdoba y Mendoza. Otra es la problemática en Puerto San Julián, en la Patagonia. Si nos centramos en la pregunta y en lo que podemos decir ahora de Córdoba, Córdoba tiene un problema serio. Si lo vemos comparativamente con otras ciudades grandes de Latinoamérica, es menor el problema en Córdoba, pero no deja de ser serio. La justicia federal cuenta en Córdoba con medios suficientes para abordar las causas que llegan a su conocimiento, pero en Córdoba puntualmente un avance y un retroceso grande en lo que es la lucha contra el narcotráfico desde el punto de vista policial y judicial, que no fue la provincialización del narcomenudeo, como muchas veces se apunta, fue que luego del narcoescándalo, la división o la ex Dirección General de Drogas Peligrosas o de lucha contra el narcotráfico desapareció, que era la que tenía la mayor cantidad de las investigaciones. Las fuerzas nacionales en Córdoba, como Gendarmería, Policía Federal, Policía Aeroportuaria, tenían muy pocos casos comparativamente con la policía de la provincia. Muy pequeñita. ¿Qué pasó? Cuando cayó Drogas Peligrosas, el gobierno rápido de reflejos creó la Fuerza Policial Antinarcotráfico, que es una fuerza que trabaja muy bien, tiene un gran respeto, es una fuerza muy prolija y eficiente. Esto fue un avance, pero un avance en lo que es el narcomenudeo, que es una parte de este fenómeno. ¿Qué pasó con el narcotráfico de mediana y gran escala? Ahí quedó un periodo ventana en el que casi no se investigó. Con ese organismo que se creó con la Policía La Fuerza Policial Antinarcotráfico se fue al revés, porque habría que haber empezado por lo más importante, no por lo más pequeño. A mí me da la impresión, la decisión no lo tomaste, que se trató de una, no está acá para defenderse, pobre, pero se trató de una decisión de más marketing que de otra cosa del gobierno de la Sota. Porque mucha camioneta, mucho individuo encapuchado, trabajando, pero a ver, resultados, está bien, el narcomenudeo lo tomás, pero vos lo sabés mucho mejor que nadie. Te cierra un kiosco y te abre otro a la vuelta. Bueno, que el uso político publicitario de la Fuerza Policial Antinarcotráfico
bueno, eso ya es una cuestión política. Sí. Lo que sí yo puedo decir que es una fuerza policial que tiene gente muy formada, que tiene medios, que trabaja muy bien. Y efectivamente, trabaja principalmente o casi exclusivamente dedicada al narcomenudeo. ¿Pero por qué? Porque en el reparto de jurisdicción en la lucha contra el narcotráfico, a nivel provincial no hay una responsabilidad primaria en la lucha contra el narcotráfico de mediano o de gran escala. Esto es una responsabilidad primaria de la nación. Entonces, debió haberlo creado la nación. No, pero criticar que la Fuerza Policial Antinarcotráfico trabaja solo para el narcomenudeo, en realidad es una crítica desatinada porque está creada para eso, porque esa es la órbita o el ámbito en el que tiene que actuar provincialmente. Pero no debieron haberlo hecho en consenso con las autoridades nacionales y crear otro tipo de fuerza. En ese momento hay un enfrentamiento político entre el gobernador de Córdoba y la presidenta. Ahora se avanzó. En los últimos años hubo un avance importante en cubrir, porque en Córdoba hubo varios años después del narcoescándalo en que hubo muy poca investigación al narcotráfico grande. Y eso fue gravísimo y muchos narcos tomaron ventaja de eso. Una ventana. Eso fue realmente grave y eso los que estamos en la justicia federal lo vimos con crudeza, cómo sucedió. En los últimos años empezó a haber una mayor atención, un mayor trabajo coordinado entre provincia y nación, que durante mucho tiempo no lo hubo, y hubo algunos avances, pero no los avances tampoco que había prometido el gobierno nacional. Porque en un momento se habló que iban a mandar cientos de policías federales. Me tengo que ir a un corte y ya enseguida seguimos con el tema. Mi productor que está automarketineándose dice, Croce pide un corte. Bueno, Croce pide un corte, nos vamos a un corte. Ya venimos. Dinosaurio Bursátil les ofrece una solución muy conveniente para sus ahorros, compra y venta de dólares, euros y otras monedas extranjeras a precio mayorista. Consulte cotización en www.dinosauriobursátil.com.ar, al teléfono 03 51 481 10 50 o en el local de Dinosaurio Mall Rodríguez del Busto. Dinosaurio Bursátil, agencia de cambio autorizada por el Banco Central de la República Argentina. La más alta tecnología en salud a disposición de nuestros afiliados. Resonador, rayos, ecógrafo. Turnos al 423-6418. AGEC, Gestión Pablo Chacón. La Municipalidad de Córdoba informa que se están realizando tareas de recuperación del Parque Sarmiento, como la colocación de nuevas veredas, luminarias LED, bancos y mobiliario urbano. Si vas a hacer deportes, presta atención a los espacios cercados para evitar accidentes. Lo estamos poniendo en valor para vos. Bonadeco, tu casa con estilo. Cada detalle cuenta para crear tu espacio soñado. Bonadeco Muebles, Bonadeco Decoración. Siempre con el asesoramiento de profesionales del diseño. Te esperamos de 9 a 21 horas en Hiperconstrucción, Paseo Lugones.
Federal o están? No, en San Francisco. Bien, estamos de nuevo. Te da vuelta la cabeza. En el área. Están hablando de unos estudios que hizo. Contanos un poquito la experiencia. No, bueno, yo trabajo en la Escuela de Negocios de la Católica, de la Universidad Católica, en el ICTA, soy docente de posgrado, además de ser directora del Founder Institute, que es una incubadora que es de Silicon Valley, y nosotros hacemos correr el programa acá, donde muchos emprendedores sacan sus empresas. Entonces, en este contexto es que me salió la posibilidad, a través del ICTA, poder ir becada por el ESADE Business School de Barcelona, a hacer esta experiencia en Singularity University, que es la Universidad de la NASA. Y ahí, bueno, tuve la posibilidad no solamente de aprender, digamos, la forma de pensamiento que ellos están teniendo con respecto a cómo se está transformando la economía en todos los rubros, digamos, salud, tecnológicos, inteligencia artificial, que avanza en todas las profesiones, ¿no? Y bueno, y en este sentido, cómo ellos van armando distintas empresas y cómo las empresas están moviéndose a eso. Así que tuvimos la posibilidad de recorrer desde Google hasta Renault, Nissan, Mitsubishi y nuevos modelos económicos como Udacity, que es una nueva escuela, si se quiere, de donde sacan alumnos, donde en 6 meses ya tienen un programa similar a un programa de grado y donde están listos para poder trabajar en las empresas. Digamos, no tienen que pasarse 5 años estudiando, sino que en 6 meses ya tienen los conocimientos para poder empezar a trabajar en las grandes empresas tecnológicas. Negro, ¿qué nota te gustaría hacer? ¿Hoy? Hoy. Qué pregunta. Yo, la verdad que la que me gustaría es una donde los candidatos a presidente dijesen lo que efectivamente piensan hacer. Porque todo lo que uno ve son ilusiones, gambetas, ¿no? Creo que buena parte, digamos, del alto grado de incertidumbre que hay es esa indefinición sobre sus programas y planes de gobierno, ¿no? El periodismo, los periodistas tenemos responsabilidad sobre la crisis institucional que tiene el país. Sí, supongo que sí, porque ¿qué sector del país podría decir que no tiene ninguna responsabilidad en lo que le pasa a la Argentina? Sí, seguramente que sí, tenemos mucha responsabilidad, me parece, o sea, la profesión ha tenido una crisis muy fuerte en los 12 años de kirchnerismo. Huelga hacer referencias, ¿no? Pero fue deslegitimada desde el discurso oficial, ¿no? Este discurso de que no había ninguna posibilidad de que el periodismo haga un ejercicio de búsqueda de la verdad sobre los hechos y de información y difusión de la verdad de los hechos. Esto de que no hay hechos sino solamente interpretaciones, que es una deformación que nos lleva a las vertientes del periodismo militante, donde solamente la verdad se puede construir en la colisión de miradas ideológicas contrapuestas. A ver, para sintetizártelo, Eduardo, yo creo en la objetividad periodística, creo que es un ideal al cual uno aspira, es siempre parte de una subjetividad, pero creo en el método y en la necesidad y en la obligación de buscarla. Y eso fue deslegitimado mucho tiempo. Entonces, ¿cómo no vamos a tener responsabilidad los periodistas cuando le dijimos a la gente durante muchos años que la realidad no existe tal como es, sino solamente como queremos verla? Claro que hay una responsabilidad. ¿Por qué la justicia siempre es tan cuestionada? Es decir, la justicia federal me refiero, ¿no? Hay una fuerte injerencia, dejó de haberla, la hubo. Injerencia del poder político, ¿no? Injerencia del poder político. Bien, sí, es cierto, una de las instituciones con peor imagen de la República es la justicia, el Poder Judicial. En cuanto a las injerencias del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial, siempre las hubo. Todos los gobiernos, en mayor o en menor medida, con métodos distintos, han tenido la tentación y lo han puesto en práctica de tener algún dominio o manejo de lo que decide el Poder Judicial, porque es razonable, el Poder Judicial tiene, entre otras funciones, también la de controlar los actos de los otros poderes de gobierno. Entonces, este es un problema recurrente en la democracia, bueno, en las tiranías directamente el problema no existe porque es un apéndice. Sí. Y si vamos a, bueno, las causas del desprestigio son múltiples. Yo creo que lo que ocurre en Comodoro Pi es una
por más que Comodoro Pi, la Justicia Federal de Buenos Aires, sea a nivel de números de jueces y de fiscales mínima en lo que es el Poder Judicial Federal de todo el país y más aún de todas las provincias, es una caja de resonancia y una vidriera que todo lo que ocurre ahí tiende a generar muy fuerte, influir muy fuerte en la imagen que hay de la justicia. Y creo que en Comodoro Pi han existido muchos episodios, no de ahora, ni en los últimos años se remonta a inclusive, desde la democracia hasta acá. Que han contribuido al desprestigio de la justicia. Yo coincido mucho, perdón. No únicamente, pero sí. Una sola cosa mirá, lo dijo Maxi. Hay una asociación casi directa cuando uno habla de justicia, de la percepción de la gente, que es Comodoro Pi. Es como que hay muchas razones. Primero lo mediático, pero después porque Comodoro Pi concentra la investigación de lo público. Y la corrupción, los delitos alrededor del Estado federal. A ver, Maximiliano, vos fuiste juez también. No, fui fiscal. Fiscal, digo. Sí. Bueno, en Brasil, Moro era un juez federal en San Pablo. Es como si un juez federal de Córdoba tirara la piola por los delitos de corrupción que englobaban al Poder Central. No se podría hacer acá. Mario, se nos va el programa y te quiero hacer la última pregunta. Sí, concentra las investigaciones más importantes del país. Nos quedamos casi sin programa, te voy a hacer la última pregunta. Invítame de nuevo. Sí, acá hay una mesa todavía que... lo que pasa es que nos vamos acá sin cámara. ¿Te ofrecieron ser ministro? No, no me ofrecieron. ¿Por qué ese rumor, qué fue, una fake news o fue una cosa, de que iba a ser ministro del Interior? No sé. En la Argentina, viste que los rumores, si no hay rumores no hay país. Pero no, nadie me ofreció, es una atribución del presidente. Y además yo estoy de candidato, así que no. ¿Se terminaron los cambios con el recambio, con las modificaciones? Bueno, eso ha dicho el presidente, que no va a hacer más cambio de gabinete. Perfecto. Gente, fue un placer haberlos tenido, fue un gusto haberlos recibido en esta casa y en este programa. Muchas gracias. Bueno, ha sido un vuelo fantástico, hemos tocado temas de gran actualidad. Gente, nos reencontramos la semana que viene y ustedes se quedan con la topadora del periodismo cordobés, se quedan con Barricada. Vuelo nocturno el domingo que viene a las 21.